Pues como les decía, para poder entender mejor el inicio del capítulo 2 de Apocalipsis, es importante repasar el final del capítulo 1 de Apocalipsis, donde el mismo Jesucristo nos da la respuesta al inicio del capítulo 2. Y sin más preámbulos, vamos a orar ya para iniciar. Kenia Medina, lista para el mensaje de hoy. Un abrazo, mi querida Kenia, qué bueno que andas por ahí. Pues bueno, vamos a orar. Precioso Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Ayúdanos a que esta noche podamos dormir con este mensaje que tienes para nosotros, Señor, y te pido que tengas misericordia de mí, tu siervo, y que yo pueda externar tu palabra tal y como salió de tu corazón, Señor. Que no le agregue ni le quite absolutamente nada. Tu palabra es poderosa, tu palabra es suficiente, tu palabra es luz en nuestro camino, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que están ahorita conectados, y gracias te doy, Señor, por darme el privilegio de poder compartir tu palabra en este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Dame sabiduría y danos revelación a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender y vivir tu palabra, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, querida familia. Vamos al estudio, vamos directo al mensaje. Primero vamos a, como les comentaba, Apocalipsis capítulo 1, el final del Apocalipsis capítulo 1, para que nuestro Señor Jesucristo nos explique los significados de los simbolismos que aparecen en el capítulo 1, pero también en el capítulo 2. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como trompeta. No, perdón, me equivoqué. Ese no es. No, sí es. Sí es, que yo sepa, sí es. Sí, aquí está. Cuando le vi, cuando volteé y vi, caí como muerto a sus pies. Y esto ya lo platicamos la vez pasada, que el que está escribiendo es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, para todos nuestros queridos eruditos bíblicos, es el que se autollama en sus evangelios el discípulo amado. Él sabía de esa cercanía de Jesucristo con él, y también con Pedro y con Jacobo, con su hermano. Esta cercanía es muy notoria a lo largo de los 4 evangelios, porque siempre Jesucristo hablaba con las masas, pero también tenía alrededor de unos 70 discípulos, pero también tenía un círculo más pequeño que era sus 12 discípulos, y después de ese círculo todavía tenía uno más íntimo, que son a los que siempre llamaba aparte, ¿no? Por ejemplo, cuando se transfigura en Mateo capítulo 17 y muestra su deidad, se lo muestra solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y Juan formaba parte de ese círculo muy íntimo de Jesucristo. Por lo tanto, él tenía esa intimidad, esa confianza. En el Evangelio de Juan, él nos narra que él se recuesta en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, cuando están en la última cena que le llaman, o la Santa Cena, que realmente estaban celebrando la Pascua, Pesaj, estaban celebrando, entonces ahí tenía esa cercanía y esa calidez de Juan con Jesucristo, que tenía la confianza de recostarse en su pecho. Ahora, si tenía esa cercanía y esa confianza, ahora que lo ve ya como Él es, ya no como hombre, sino como el Hijo de Dios, ya en todo su esplendor, en su gloria, en su poder, dice que sus ojos eran como llamas de fuego, que sus cabellos eran blancos como la blanca lana, que sus vestiduras eran blancas, que tenía en el pecho un cinto de oro, que sus pies eran como el cobre refulgente, ¿no? Ardiente, y que su voz era como voz de cascadas. O sea, era algo impactante para él, al grado de que tuvo mucho miedo. Ahora, imagínate si Juan, el discípulo amado, al ver a Jesucristo tal y como Él es, tuvo terror, tuvo miedo y cayó postrado a sus pies. Imagínate tú y yo. Por eso es importante siempre el temor a Dios, el recordar ese temor a Dios. Que cuando Jesucristo regrese en las nubes y venga por su iglesia, no va a venir como lo viste en la película de Franco Sefirelli, el Jesús acá todo místico.
¿no? Ni tampoco va a venir el Jesús de la estampita, ¿no? Ni tampoco va a venir el Jesús de Chosen, ni tampoco va a venir el Jesús que sale en las películas o en las series o en las imágenes que la gente tiene. No va a venir ninguno de esos. Va a venir el de Apocalipsis capítulo 1, con una majestad, un poder, donde todos caerán postrados ante sus pies. Por eso me encanta Filipenses capítulo 2, cuando habla de ese momento donde toda la humanidad se postrará ante Él. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra doblarán sus rodillas y se postrarán ante el Hijo de Dios. Y toda boca confesará que Jesucristo es el Curios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos aquí que el discípulo amado, Juan, cuando ve a Jesucristo ya no como ese hombre, como ese hijo de carpintero, como el cordero, ahora lo ve como el león de la tribu de Judá, ahora lo ve como el todopoderoso, el majestuoso. Cae de temblor, de terror, cae postrado ante él. Y nuestro Señor Jesucristo extiende su diestra, extiende su mano y le dice: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto. Aquí no hay duda de quién es Él. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves del infierno. Él tiene las llaves del cielo. Él tiene todo poder y toda autoridad dada por el Padre al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto lo dice claramente el Evangelio de Juan. Y luego dice el versículo 19, estas cosas que has visto y las que las cosas que has visto pasado, es decir, de lo que él todo lo que él vio, todo lo que él vivió con Jesucristo, cuando él caminaba con Jesucristo, escribe todas estas cosas, las que has visto en el pasado, las que son en el presente, las que son y las que han de ser después de estas, es decir, todo lo que Dios le va a revelar sobre el futuro. Y dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7, y fíjate, esto es muy importante, por eso estoy repitiendo esta parte final del capítulo 1. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los simbolismos que vienen en la Biblia, ¿quién los interpreta? Solamente la Biblia. Yo no los puedo interpretar, tú no los puedes interpretar, ningún sacerdote, rabino, pastor, profeta, iluminado puede interpretar los símbolos de la Biblia. Solo la Biblia se interpreta a sí misma. Si hay un símbolo en la Biblia, lo vas a encontrar la respuesta y el significado en la Biblia. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras y no salirte de ellas para poder estudiar y ver claramente que la respuesta está en la Biblia. Ahora sí, vamos al pasaje. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y esto está padrísimo, a su derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesucristo mismo da la respuesta cuando habla de que vi a su diestra 7 estrellas y vi que estaba en medio de 7 candeleros de oro. O sea, te imaginas los candeleros de oro, te imaginas las estrellas, pero el mismo Jesucristo, y es más, antes de esto, si cualquier persona le pregunta así, ¿qué significan los candeleros? ¿Y qué significan las estrellas? No, pues es que yo pienso, o bueno, es que yo siento, mira, es que el apóstol tal, o el profeta tal, o el discípulo tal, o el pastor tal, o el sacerdote tal, y puedes darle el título que quieras, y dice que significan, y ¿sabes qué? De nada sirve que alguien te diga lo que significan.
estudia la Biblia y ahí está la respuesta. Nunca te apartes de la respuesta real y fidedigna que las mismas escrituras se interpretan a sí mismas. Entonces, aquí vemos qué son los 7 candeleros de oro. ¿Qué son? ¿Qué simbolizan? ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? Jesucristo aquí lo dice. Dice, los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Los 7 candeleros son 7 iglesias. Y las 7 estrellas son ¿qué? Los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea, en pocas palabras, lo que Jesús está viendo son 7 iglesias y le dice a Juan, escríbeles a los 7 ángeles de cada una de esas 7 iglesias. Son 7 iglesias y son 7 ángeles que dirigen estas 7 iglesias. Ahora, recordemos que el número 7 es lo que representa es lo completo. Estas 7 iglesias no es que nada más hayan existido 7 iglesias, sino representan la completez del cuerpo de Cristo, la completez de las iglesias de Cristo. Y hay algunos que dicen que estas 7 iglesias, estos 7 mensajes, hablan de diferentes etapas de la iglesia. Y yo no coincido con eso, más bien yo creo que está erróneo esa interpretación. ¿A qué me refiero? Que tú mismo y tú misma te vas a dar cuenta que cuando estudiemos los 7 mensajes, vas a saber que el día de hoy hay esas 7 tipos de iglesias. El día de hoy hay esas 7 tipos de iglesias al mismo tiempo existiendo. Y vamos al mensaje de la primera iglesia. Ahora, estos 7 ángeles, ahora en el capítulo 2 se va a repetir esto. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué Jesucristo le va a decir a Juan que escriba una carta a un ángel? Sino que no los ángeles están siempre con el Señor y como dicen las escrituras, son simplemente servidores de Dios, son mensajeros de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque he visto diferentes interpretaciones de este versículo sobre los ángeles, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y la palabra ángel es la palabra griega ángelos. Y la palabra ángelos del griego significa ángel en español, traducción, o mensajero. O sea, realmente un ángel es un mensajero. Es alguien que da un mensaje de parte de Dios. Eso es un ángel. Ahora, si son 7 iglesias, digamos que lo que más macha es creer que esos 7 ángeles se refiere a los 7 pastores que dirigen cada una de las 7 iglesias. Entonces, ahora ya checa que Jesús le dice, escribe una carta a cada uno de estos que están dirigiendo estas iglesias. Y checa completamente con los mensajes que le da. Porque literalmente los mensajes, como el día de hoy vamos a ver a la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor de la iglesia de Éfeso, a la cabeza o responsable de la iglesia de Éfeso, escríbele esta carta de parte de Jesucristo directamente. Y cuando leas esta carta o cuando leamos o estudiemos esta carta ahorita, te vas a dar cuenta que sí se refiere al responsable, al pastor, al que está dirigiendo la iglesia de Éfeso. Sí es muy claro el mensaje. No podría ser un ángel como un ángel celestial, ya que los ángeles están en la presencia del Señor y están precisamente, son servidores de Dios y tienen todo acceso. Jesucristo no mandaría a un ser humano que le escriba una carta física a un ángel celestial, ¿no? O sea, esa línea no me checa. Y en los comentarios que llegué a escuchar, que llegué a leer más bien, coincidimos todos los teólogos en eso, ¿no? Que sí se refiere al pastor de la iglesia de Éfeso, al responsable, a la cabeza que Dios puso como responsable de esa iglesia, porque te vas a dar cuenta en los mensajes
como el de hoy es un gran ejemplo. Los mensajes que Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso a través de el responsable, el pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a leer, vamos a dar lectura. Ahora, antes de eso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso está padrísimo. Pero quiero decirles, la iglesia de Éfeso, tenemos que agarrar un poquito el contexto de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia complicada. Era una iglesia, aunque la carta a los Efesios a mí es de mis favoritas. Es una carta preciosa a la iglesia de Éfeso del apóstol Pablo. En esta carta que Dios le manda a Juan que le escriba a la iglesia de Éfeso, ahorita la vamos a leer, es una carta fuerte, dura, aunque también apapacha, es una carta directa y clara, como lo vamos a ver ahorita. Pero hablando de la iglesia de Éfeso, debemos de entender que la ciudad de Éfeso era una ciudad sumamente pagana. Era una ciudad donde había mucha idolatría y había sobre todo una idolatría impresionante a la diosa Diana. Aunque tenía muy bonito nombre, era una diosa pagana. Y a esta diosa pagana tenía un templo enorme, y en este templo enorme a la diosa Diana, que era una diosa obvio pagana, las sacerdotisas eran prostitutas, y había mucha inmoralidad sexual. Por lo tanto, vamos a leer el libro de los Hechos, porque ahí en el libro de los Hechos nos deja mucho más claro cómo el pueblo de Éfeso era sumamente pagano, era comerciante, negociante, y para ellos era muy importante la diosa Diana y toda la economía que surgía de la religión a la diosa Diana. Ella tenía un templo muy, muy grande, la adoración de Éfeso a la diosa Diana. Había muñequitos, o ¿cómo se pueden llamar? Figuritas, ¿no? De oro, de plata, de barro, artesanías, ¿no? de la diosa Diana, y las vendían. Entonces era un comercio impresionante, era un comercio de mucho dinero. El hecho de que hubiera esta diosa Diana y que vendían precisamente estos templos chiquitos de la diosa Diana, vendían figuritas de la diosa Diana, etcétera, etcétera, como el día de hoy tú sabes que es exactamente igual. Pero fíjate lo que vino a hacer el apóstol Pablo en un lugar tan inmoral sexualmente, en un lugar tan religioso, en un lugar tan pagano, en un lugar donde exaltaban a esta diosa Diana, que era el templo enorme, y donde vendían, y el comercio de las figuritas, y llévese su figurita de la diosa Diana para que le haga el milagrito, y llévese la figurita del templo de la diosa Diana para que le haga el milagrito, y el comercio y todo pagano. Ahí es donde el apóstol Pablo es donde siembra una iglesia, pone una iglesia, empieza una iglesia. Y eso es algo precioso, que no importa el paganismo, la oscuridad o la inmoralidad sexual, cuando la palabra de Dios llega, puede impactar y transformar cualquier vida, cualquier ciudad. Vamos a leer brevemente el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ya con más calma tú te lo puedes leer lentamente ahí en tu casa. Y vamos a leer nada más una parte donde dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Se refería al del camino, así les decían a los discípulos de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, en base a eso, a los discípulos de Jesús le llamaban los del camino. Posteriormente ya les llamaron cristianos, pero antes de llamarles cristianos les llamaban los de el camino. Por eso aquí en Éfeso dice: hubo gran disturbio no pequeño acerca de el camino, porque un platero llamado Demetrio,
que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Te suena? Hacía business, se hacía y vendían los milagritos y vendían los de plata los templecillos, réplicas del templo y de la diosa Diana, etcétera, y se vendían, y pues la gente religiosa creía que ahí había milagritos, ¿no? Y se compraba, etcétera. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, según ellos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y este es un pequeño capítulo, o bueno, unos pequeños versículos del capítulo 19 del libro de los Hechos, maravilloso, de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos claramente cómo les pegó en su economía el hecho de que la gente, conociendo las Escrituras, mientras más se acercan a Cristo y mientras más conocen de Cristo, obvio, no se van a arrodillar ante figuras paganas, no van a comprar ni van a venerar ninguna figurilla de ojitos y creatividad de algún artesano. Entonces se les caía el negocio. Y como se les caía el negocio, se levantaron contra Pablo y contra todos los cristianos, porque decían: ellos nos están tumbando el business, nos están tumbando el negocio. Entonces hubo un escándalo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, y te lo dejo ahí. Ahora, eso es Efesios, es donde Pablo empezó una iglesia. Ese es Éfeso, perdón, donde empezó Pablo una iglesia. Y la carta que Jesucristo le va a decir al apóstol Juan que le escriba a los Efesios es esa iglesia que el apóstol Pablo formó, que empezó muy bonita, empezó todo muy bien. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor de la iglesia de Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra. ¿Se acuerdan qué eran las estrellas? ¿Recuerdan que eran las 7 estrellas? A ver, escríbanme para que no sea nada más un monólogo. Escríbanme, ¿qué son las 7 estrellas que estaban en su diestra? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas en su diestra? ¿Se acuerdan? Mientras me tomo mi cafecito, a ver, ¿quién me escribe primero? Las 7 estrellas, los 7 ángeles, exacto. No, mi querido Gigo Javier, las 7 iglesias no, esas son las 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Exacto, mi querido Héctor Estrada, estrellita de baba para mi querido Héctor Estrada. Son los 7 ángeles, es correcto. Y dice: es el que tiene a los 7 ángeles a su diestra, o a los 7 pastores a su diestra. Es decir, el Señor está entre su pueblo. Y el que camina en medio de los 7 candeleros, candelabros de oro. ¿Quiénes son los 7 candelabros de oro? Las 7 iglesias. Entonces, como son las 7 iglesias, pero me encanta que nuestro Señor Jesucristo, Él camina en medio de los 7 candelabros de oro. Él camina entre las iglesias. Y eso me encanta. Muchas gracias, mi querida Rocío. Qué bueno que andas por allí. Juan Carlos Tobar, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y luego continuamos. Ahora sí viene el mensaje. Fíjate lo que le dice: yo conozco tus obras.
algo que tenemos que saber es que Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce absolutamente todo de nosotros, todo. No se puede ocultar nada ante los ojos de Dios. Él sabe mis pensamientos y los tuyos. Él sabe mis intenciones y las tuyas. Él sabe mis pecados y los tuyos. Él sabe tus sentimientos, tus pensamientos, tus razonamientos, nuestras acciones. Todo lo sabe el Señor. Ante Él no se oculta absolutamente nada. Y dice, yo conozco tus obras, le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia, y vamos a ver las características de esta iglesia. Y si me ayudas poniendo ahí en los comentarios, ¿cuáles son las características positivas de la iglesia de Éfeso? Era una iglesia que era de obras, es decir, que era una iglesia activa, no era una iglesia pasiva, no era una iglesia que nada más se congregaba y tan, no, era una iglesia que no solo se congregaba, sino también se ponía a chambear, ¿no? Que se iban a las calles, se iban a todos lados a servir, a trabajar. Dice, tu arduo trabajo, es decir, una iglesia que le chambeaba durísimo. No era una iglesia floja, no era una iglesia pasiva, era una iglesia activa. Tu perseverancia, dices, wow, una iglesia trabajadora, activa, ¿cómo se llama? Perseverante y que no puede soportar a los malos. Tú no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es decir, no soportas el pecado entre ustedes. Es una iglesia que puede decir que es proactiva, que es trabajadora, que es perseverante, que no tolera el pecado, son rudos contra el pecado, que han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que son una bola de mentirosos, pero se autodicen apóstoles, ¿no? Y los has hallado mentirosos, has sufrido, es decir, una iglesia que fue perseguida, que fue atacada, que fue criticada, pero has sido perseverante y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuáles son esas características y esos rasgos de esta iglesia? Trabajadora, perseverante, conocedora de las Escrituras. Era muy conocedora, puesto que podía determinar y saber quiénes están mintiendo. Y tú solo puedes saber quién miente si solo estudias las Escrituras. Si no, te ven la cara de what. Pero si tú estudias las Escrituras, pues no te venden gato por liebre. Por liebre no, liendre tampoco. Es gato por liebre. Ok, gracias. Más café. Gato por liebre. Por liendre, nada que ver. Ok. Porque cuando tú estudias las Escrituras, ya no te mienten, tú ya sabes y tú dices, no, esto no dice Dios, esto no enseña a Dios, esto no va por ahí. No, Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque ya tú ya leíste las Escrituras, ya no te ven la cara, ya no es de que no, pues es que Dios dijo, es que Dios me dijo, o es que Dios dice, o Dios enseña y dices, a ver, la palabra clave, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia? Ah, no dice, ¿qué es? No, pues es que el apóstol tal fue revelación divina, o el profeta tal Dios le dijo, o no, es la tradición oral, o es los antepasados nos enseñaron y otro perro con ese hueso. ¿Dónde viene en la Biblia? Porque Dios respalda la Biblia, no respalda las tradiciones o los consejos o las palabras de quién sabe quién. Y así es donde muchísima gente se desvía. ¿Por qué? Porque se apoyan en palabras de hombres y no en la palabra de Dios, que es perfecta e inerrante. Entonces, esta iglesia era una iglesia era una iglesia sumamente celosa, conocedora de las Escrituras, trabajadora, celosa de la santidad, y odiaban el pecado y no creían esos mentirosos falsos que se autollamaban apóstoles. O sea, era una iglesia con esas características. Pero ¿qué pasó con esa iglesia? Y esa iglesia, y nada más quiero decirte, ¿qué pasaría si Dios hace público lo que trae tu interior?
hablando precisamente de que Él conoce todo. Él conoce mi vida, conoce la tuya, conoce nuestros pensamientos, conoce todo. Y piensa esto, ¿qué pasaría si Dios hace público lo que trae tu interior? ¿Nos avergonzaríamos? Es una buena pregunta. Y regresando, es una iglesia que tiene características muy positivas, ¿no? Conocedora de las Escrituras, celosa de la palabra, rechaza el pecado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, expone a los mentirosos, hace obras, trabaja duro, es perseverante y trabaja por amor del nombre de Jesucristo y no ha desmayado. O sea, puras cosas bellas. Pero ¿sabes qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesucristo dijo, está muy padre todo lo que haces. Trabajadora, estudiosa de las Escrituras, celosa de las Escrituras y también rechazas a los falsos apóstoles, rechazas a los mentirosos, no toleras el pecado. Pero hay algo que esta iglesia en Éfeso perdió: el amor. Y si no hay amor, no hay nada. De nada sirve todo lo que hagas. De nada sirve todo lo que podamos hacer. De nada sirve que estudiemos mucho, que conozcamos la exégesis, el hebreo, el griego, el arameo, la correlación profética, la kenosis de Cristo. De nada sirve todos los misterios profundos bíblicos que sean revelados si no hay amor. Se perdió todo. De nada sirve. Y es lo que Jesús les dice, ¿sabes qué? Está muy padre todo tu trabajo arduo, pero de nada sirve si no hay amor. El motor de todo es el amor. Ahora la pregunta que les hago aquí: ¿qué puede matar tu amor hacia algo o hacia alguien? ¿Qué puede matar específicamente tu amor hacia Dios? ¿Qué puede matar tu amor hacia Cristo? Escríbeme, por favor. ¿Qué puede matar tu amor hacia Cristo? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué puede ocasionar en nuestras vidas que dejemos nuestro primer amor? Que ya no amemos, como decíamos, amar a Cristo cuando lo conocimos. ¿Qué puede hacer? Secar, morir, enfriar. El pecado, dice mi querido David. ¿Es correcto? El pecado. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera hacer que se enfríe nuestro amor por Dios? Kenia, el pecado. Ajá. El pecado. Ajá. ¿Algo más, chicos? La vanidad. ¿Es correcto? La vanidad, el creer que nosotros somos mejor que los demás, ¿no? El creer que nosotros somos santos y los demás son una bola de pecadores incircuncisos. Seguir al mundo, dice Erika Mendoza. Ajá. Aileen, sentirse fuertes, es correcto. Sentir que no, hombre, yo estoy del otro lado. Yo no, yo estoy firme y yo no me va a pasar a mí, ¿no? Juan Carlos dice, el mundo, todo lo que nos distrae y nos quita tiempo, es correcto. Pau, es esa semilla que cae entre espinos, ¿no? Los afanes de la vida que la ahogan, es correcto. La vergüenza, mi querida Rocío, no lo sé, fíjate. La vergüenza no lo sé. Déjame analizar bien tu respuesta. El orgullo, dice Mónica Solís, es correcto. El orgullo puede enfriar el amor.
Fíjate que la vergüenza, Rocío, puede ser que sí, ¿no? Que por el pecado a veces la gente se avergüenza de sus errores y se aleja de Cristo y se enfría. Sí, tienes razón, mi querida Rocío. No conocerlo también, Iker, no renunciar a la carne es correcto, la incredulidad es correcto, dejar ir a la iglesia, no leer su palabra es correcto, el mundo es correcto, los deseos personales, la soberbia, como dice Patti, Héctor, dice no ser buenos cristianos con nuestro prójimo, Claudia Trejo, creer que tengo la razón y no Dios, no demostrar amor, dejar de congregarse, dice América Juárez. Pam, un abrazo hasta Estados Unidos, pensar que no lo necesitamos, es correcto. ¿Sabes qué? La falta de perdón es correcto. ¿Qué puede matar mi amor hacia Dios? ¿Qué me puede alejar del amor, de mi primer amor con Dios? ¿Sabes qué? Todo eso que ustedes dijeron. Pero algo muy claro que pasa en la carta a los Efesios es que ¿cómo puede ser posible que sea una iglesia que es trabajadora, que es celosa de las Escrituras, que estudia a profundidad las Escrituras, que no tolera el pecado, que rechaza a aquellos que son mentirosos, farsantes, y que trabaja arduamente y que persevera por amor al nombre de Cristo, pero perdieron el amor a Cristo? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué sería lo que hay en su corazón? Orgullo, soberbia. Se creen mejor que los demás, más conocedores de las Escrituras que los demás. Y tristemente hay mucha gente, cuando conoce mucho de las Escrituras, se convierte en un fariseo actualmente. Y no estoy diciendo que no estudiemos las Escrituras. Prueba de ello es que estamos ahorita escudriñando las Escrituras. Pero si el conocimiento de las Escrituras no te lleva a la humildad y a reconocer que Dios es increíblemente majestuoso, que nosotros somos el vil depósito de la misericordia de Dios y que yo no soy mejor que mis hermanos de ninguna denominación, porque luego entre denominaciones se menosprecian unos a otros, entre corrientes bíblicas se menosprecian, ¿no? El calvinista menosprecia al arminiano y el arminiano menosprecia al calvinista, el carismático menosprecia al fundamental y el fundamental se burla o menosprecia del carismático y nos encontramos en una guerra a veces entre las mismas denominaciones o los mismos hermanos, y todo por un amor a su denominación o a su corriente doctrinal más que a Cristo. Y hemos perdido el primer amor. La soberbia, el orgullo, el creernos mejor que los demás, el creer que soy mejor que. El orgullo, la soberbia hace que pierdas tu primer amor. La idolatría, dice Luis, falta de perdón, la falta de misericordia, la mentira, perder el propósito, no tener una comunión íntima con Dios. Entonces nos encontramos a una iglesia que era bien chambeadora, que trabajaba duro, que estudiaba a profundidad las Escrituras, pero habían perdido su primer amor. Hay muchos cristianos que aman más su denominación que a Jesús. Hijo, pululan. Aman más a su pastor o a su apóstol o a su líder religioso que a Jesús. ¿Conoces a alguno? Es triste, queridos hermanos. Es triste, pero mucha gente ama más su religión que a Jesús. Hay mucha gente que conoce mucho de su religión y no conoce a Jesús. Hay mucha gente que conoce mucho de su denominación y no conoce a Jesús. Hay mucha gente que ama muchísimo a su pastor o a su apóstol o a su sacerdote o a su líder religioso o
a quien quieras, pero más que a Jesús. Y eso es triste, eso es triste, eso es triste, eso es triste. Pam dice, no están unidos a Dios como la vid y no dan frutos. Qué bueno que se están conectando los domingos, me da mucho gusto. Alan dice, el ego nos aleja del Señor. Y conformidad, exacto, es correcto. Juan Carlos, la raíz de todos los males es el amor al dinero también. Saben la teoría, pero no hay hechos. Es correcto, mi querida Pam. Ahora, como lo estamos viendo, nosotros no somos mejores, pero sí somos responsables de cuidarnos, de cuidar, no perder nuestro primer amor, no perder nuestro primer amor. Apocalipsis 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda de dónde Dios te sacó y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Tan tan. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas cómo te encontró? ¿Te acuerdas cómo estabas cuando Cristo se metió en tu vida, en tu camino? Cuando te rescató. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Acuérdate. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate. Y cuando tú y yo nos acordamos de dónde nos sacó Dios, no podemos pensar que somos mejor que los demás. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando recién le entregaste tu vida a Cristo y solo querías vivir para Él? Y solo querías leer la Biblia y solo querías orar y cantar alabanzas y llorabas cuando agarrabas tu Biblia y la abrías y llorabas al leer tu Biblia, ¿te acuerdas? Yo sí me acuerdo. En el metro me acuerdo que yo leía la Biblia y lloraba y subrayaba. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba subrayando la Biblia y lloré así en el metro. Y una señora se enojó y me dijo, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo se atreve a rayar la Biblia? La santa palabra de Dios. Y literalmente volteó y le digo, señora, ¿usted la ha leído? No, porque eso solo los grandes estudiosos sacerdotes pueden leerla. Yo la tengo abierta en mi casa, en la puerta de mi casa, para que proteja mi casa. Le dije, la palabra de Dios es para leerla, para comerla, para saborearla, para que transforme nuestras vidas, para que nutra nuestro espíritu. Hay mucha gente que le tiene mucho respeto a la Biblia y nunca la lee. Hablan, no, sí, la palabra, la santa palabra de Dios, y ni la leen. Pero ¿te acuerdas cuando Dios te rescató? ¿De dónde te sacó? Y cuando abrías tu Biblia y te ponías a llorar y leías y te hincabas y llorabas y le decías, gracias por haberme rescatado, gracias por haberme sanado, gracias por haberme perdonado. ¿Te acuerdas? Acuérdate para que no seamos como esa iglesia de Éfeso. Nunca olvides tu primer amor. ¿No sabes cómo me choca esas personas que llegan con otros y dicen, ay, es que está en su primer amor? Ay, pues tú deberías de mantenerte ahí. Como que hay, así los ven así como que hay chiquitos, míralo, está en su primer amor. Pues qué vergüenza que tú ya lo perdiste. Arrepiéntete. Y es tan triste que haya gente que no le cae el 20. Hay muchos eruditos bíblicos y fríos y congelados por dentro. Mucho conocimiento acá y poca compasión y amor y pasión por Dios. De nada sirve el conocimiento si no nos lleva a servir, a amar, a perdonar, a ayudar, a comprometernos con Dios, a estudiar su palabra, a meditar, devorárnosla, orar y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y ha hecho y va a hacer en nuestras vidas, porque todos tenemos un letrero aquí que dice Dios trabajando.
Somos obra de Dios. Y la obra que Él empieza, Él la termina. Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, y les da después de la nalgada, les da una sobadita. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? O sea, bueno, está bien, ya te di la nalgada, pero sigues teniendo buenas obras. Odias las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Y ahora, a ciencia cierta, la Biblia no nos deja mucha información sobre los nicolaítas. Queda como muy ambiguo para muchos. Varios comentarios hablan de, en concreto, que los nicolaítas, algunos se centran en que se le dice así por un tal Nicolás, ¿no? Pero que era simplemente los nicolaítas llevaban a las iglesias, a los creyentes, a un libertinaje moral tendido hacia lo sexual. Así de que, ay, no tiene nada de malo, no te den golpes de pecho en la espalda, y no pasa nada, hombre, no tiene nada de malo. Entonces eran como que de moral light, de moral distraída, y generaban esa doctrina de, no pasa nada, hombre, Dios es amor y Él te perdona, y o sea, no te preocupes, ¿no? Tú sigue, échale ganas nomás, pero tú sigue igual, no pasa nada. Entonces, esa doctrina light que los arrastraba hacia una inmoralidad. Esta iglesia de Éfeso odiaba eso, ¿no? Te digo que era muy tajante, era una iglesia muy, nosotros, y trabajamos duro y todo, y esos pecadores, pero nosotros conocemos la exégesis, etcétera. Entonces, vemos claramente que era muy padre muchas cosas que hacían, pero no tenían amor. No mostraban el amor, ni tenían amor, ni por la gente, ni compasión, ni nada. Que Dios nos libre de ser una iglesia así. Que Dios nos libre de ser una iglesia así. Que lo que nos caracterice sea el amor y la pasión por Cristo, por su palabra y por su obra. Y poder servirnos los unos a los otros. El ayudarnos los unos a los otros. El no pensar a ver qué pueden hacer por mí, sino qué puedo hacer por los demás. Y todo empieza en casa, ¿no? ¿Qué tanto servimos en nuestras casas? Y después, porque hay unos que dicen, no, pues bueno, yo con mi casa tengo, pues está bien. Pero si no sirves a tus hermanos que están afuera, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Y ese es el inicio del capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso. Por eso, cuando ya terminas, o más bien vamos a seguir leyendo las cartas a los ángeles de las iglesias, pues ¿no te suena que más bien era para el responsable de la iglesia, para el pastor de la iglesia? Esto es lo que tengo contra ustedes. Esto están haciendo bien, pero esto es lo que tengo contra ustedes. Una buena nalgada y un calambre. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro de su lugar. Arrepiéntete. Has perdido tu primer amor, reconócelo. Y regresa a las primeras obras que hiciste. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y ese es un mensaje para todos nosotros. Un mensaje donde debemos de reconocer
de dónde Dios nos ha sacado. Recordar de dónde Dios nos ha sacado. Recordar cómo estábamos cuando recién le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando abríamos la Biblia, nos devorábamos la Biblia, cuando orábamos, cuando nos juntábamos para hablar de Dios y de Dios y de Dios. Estábamos enamorados y apasionados y queríamos que todo el mundo supiera de Jesucristo, ¿no? A todo mundo queríamos evangelizar, a todo mundo agarramos a bibliazos. Recuerda esas y regresa a esas primeras obras, comparte de su amor, enamórate de tu Creador, de tu Salvador. Regresa a tu Biblia física, deja la Biblia digital y agarra tu Biblia física y ponte a leer y a subrayar. Deleítate otra vez en tu Salvador. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado y la advertencia que nos has dado a todos nosotros. Cambia nuestras vidas, Señor. Rescata una vez más las vidas de aquellos que están fríos, Señor. Llénanos de pasión por ti, por tu palabra, por la oración, por servirnos unos a otros. Tú eres real, eres poderoso para salvar vidas, para salvar matrimonios, para salvar relaciones entre padres e hijos, para rescatar. Señor, tú eres el Todopoderoso y nuestras vidas están escondidas en ti. Señor, recuérdanos de dónde nos has sacado. Y guíanos a través de tu precioso Espíritu Santo para regresar a esas primeras obras y permanecer en ti. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Quiero compartir estos mensajes que enviaron. No están unidos a Dios como la vid y no dan frutos. Es correcto. Alan dice, el ego nos aleja del Señor de conformidad. Es correcto. Juan Carlos Tobar, raíz de todos los males, el amor al dinero. Es correcto. Pam, saben la teoría, pero no los hechos. Es correcto. Todos los afanes. Es correcto. Muchas gracias, Paz. Un fuerte abrazo. Igualmente les mando un fuerte abrazo a bellísima familia. Mónica Solís, amén. Un fuerte abrazo. Mi querida Moni, muchas gracias. Amén. Pregunta, ¿cómo pastor? ¿Hay alguna iglesia con la que te identifiques? A nosotros como La Roca. Hijo, qué buena pregunta, Moni. Anhelo con todo mi corazón, y es mi trabajo y el trabajo más bien del Espíritu Santo, pero nuestro esfuerzo, trabajo e interés y pasión y anhelo que seamos la iglesia de Filadelfia. Ese sería nuestro anhelo, ¿no? Que nosotros como iglesia pudiéramos ser como la iglesia de Filadelfia, que ya llegaremos a esa iglesia. Pero yo creo que en todas las iglesias hay de las 7 iglesias, ¿no? Yo creo que este mensaje a las 7 iglesias, más allá de una iglesia en especial, es para un creyente en especial. Hay algunos creyentes que se puedan tal vez identificar con la iglesia de Éfeso, otras con la iglesia de Sardis, otras con la iglesia de Filadelfia. No lo sé, yo creo que cada uno en la etapa que está viviendo nos podemos identificar con un tipo de iglesia. Por eso estos mensajes a las 7 iglesias, son mensajes que yo creo que van a llegar a diferentes tipos de personas. Yo creo que en La Roca habemos de todas las iglesias, bueno, de estas 7 iglesias que Jesucristo manda este mensaje. Yo creo que en La Roca, como en cualquier otra iglesia, caemos dentro de estas 7 iglesias, ¿no? A mi anhelo es que todos seamos de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Ese sería mi anhelo. América Juárez, gracias, un abrazo. Mi querido Héctor, un fuerte abrazo. Buenas noches a todos, bendiciones. Un fuerte abrazo, mi querido Héctor. Te pregunto por qué todas las iglesias creen que son Filadelfia. Sí, pues sí, todos anhelamos ser esa iglesia de Filadelfia, ¿no? Gracias, Paz. Llegó duro y directo. A todos, amigo. Es un buen calambre. Mira, todo calambre que nos lleva a los pies de Cristo es una bendición.
¿no? Mónica Solís, que sea como la iglesia de Filadelfia, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos ser esa iglesia, cada uno de nosotros, ¿no? Y gracias, me hace mucho sentido, me cayó durísimo la piedra de Éfeso. Yo creo que a todos, mi querida Moni, espero y que todos, un pequeño mensaje de Dios para llevarnos a recordar de dónde Dios nos sacó. Yuri Hernández, gracias pastor por el estudio, gran bendición, aprendizaje, un fuerte abrazo. Pati Medina, gracias pastor, bendecida noche. Igualmente, pues les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita noche, que descansen, que Dios los guarde y primero Dios nos vemos. Para los grupos de matrimonios, nos vemos mañana en el grupo de matrimonios. Nos toca a mi esposa y a mí ir al grupo de matrimonios, así es que primero Dios, por allá nos vemos. Los matrimonios que todavía no van al grupo de matrimonios, los invitamos mañana 8 de la noche en la iglesia. Que Dios los bendiga y que pasen muy buena noche.